¿Están listos para iniciar? ¿Sí? Recuerden que la gracia permite que Dios nos vea como si nunca hubiéramos pecado. Gracias por seguirnos. Repita conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Gracias, Señor, a las personas que nos están viendo a través de este video. Gracias por seguirnos. Bendiciones. Bendiciones a sus vidas. El día de hoy vamos a ver dos temas interesantes. Gratitud y servicio. Gratitud y servicio. Y acompáñame primero a esta cita que está en Jueces, capítulo 8, versículo 33. ¿Usted recuerda quién fue Gedeón? Recuerda que estaba muy temeroso en el lagar, queriendo resguardar alimento. Y Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente. Y trata con la vida de Gedeón, y Gedeón es instrumento de Dios para derribar a los enemigos que ellos tenían, que les estaban robando sus propiedades, les estaban robando sus alimentos. Y realmente Gedeón fue un instrumento de Dios muy, muy valioso para la vida de los judíos en aquel tiempo. Pero veamos lo que dice el capítulo 8, versículo 33. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos, repita, agradecidos. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y así acontece a veces en nuestras vidas. Estamos terminando un año en el cual usted tiene dos opciones. O usted se está lamentando de todo lo que no pudo lograr en el año pasado, o tiene un corazón agradecido para con Dios de estar aquí y seguir adelante. Se olvidaron realmente de Dios, el pueblo de Israel. Se olvidaron que Dios los había librado de mano de los enemigos. Se olvidaron que también Gedeón fue un instrumento de Dios para bendecir sus vidas. Y quiero que entiendas que cuando Dios nos bendice, raramente, es muy raro que Dios te bendiga de manera directa, porque siempre tenemos un Gedeón en nuestras vidas, un instrumento de Dios por el cual la bendición de Dios se derrama sobre ti. Y el ser agradecidos con estas personas que han sido instrumentos de bendición para con nosotros, nos hace recordar dónde estábamos y dónde estamos ahorita. Y yo quiero que por un momento recuerdes, traigas a memoria, cómo estabas no nomás en el 2015, sino hace algunos años atrás. ¿Y dónde estás ahorita? Y es un ejercicio que hacemos en familia, muy continuamente, créanme. Recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Mi esposa y yo nos casamos muy chicos, afrontamos circunstancias muy complejas, pero siempre hemos visto la mano de Dios. Y también hemos sido agradecidos porque todo lo que hemos tenido, créanme que hemos aprendido a disfrutarlo. Ciertamente hoy estamos más bendecidos, por así decirlo, con más cosas, más comodidades, pero sobre todo con una familia tan preciosa como la que es Restaurando tu Vida. Por eso nos sentimos tan agradecidos con Dios de estar aquí con ustedes y por lo tanto tenemos ese corazón de gratitud para con el Señor. Le damos gracias a Dios de toda la gente tan hermosa que nos rodea, que es un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén. En Lucas capítulo 17, versículo 11, encontramos un pasaje muy conocido. Es el pasaje de los 10 leprosos. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10
hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En ese tiempo, los leprosos no podían estarse rozando con toda la sociedad. Los mantenían aparte, los mantenían como rechazados. Cuando se tenían que presentar con el sacerdote, cuando ellos presumían de haber adquirido lepra, y el sacerdote los examinaba y veía que en ellos había lepra, entonces se hacía para atrás y le decía: eres inmundo. Ya no podían ni siquiera tocar al sacerdote, ni siquiera tener un acercamiento. Entonces les hacían colgar unas campanas, y cada que una persona iba cruzando hacia la ciudad, y si iban pasando por ahí por donde estaban todos los leprosos, ellos tenían que gritar que eran inmundos. Era algo terrible. Pero si por alguna circunstancia, por el favor de Dios, eran limpiados o eran sanados, entonces podían regresar nuevamente a buscar al sacerdote. ¿Me explico? Dando testimonio de que ya estaban limpios y podían regresar con su familia, podían regresar a sus actividades, podían regresar a la sociedad, podían regresar a la congregación, podían regresar a su trabajo. La instrucción que les dio Jesús es muy interesante. Vean lo que dice: vayan y muéstrense a ¿quiénes? A los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos tuvieron fe, sabían que ellos tenían que ser limpios antes de presentarse con el sacerdote. Sin embargo, creyeron en la voz de Jesús, porque habían clamado a Jesús y sabían que Jesús era poderoso para limpiarles aquello que la ciencia no podía hacer en ese tiempo. Entonces, cuando iban en el camino, fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Los 10. Y dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Tenía un corazón agradecido. Y este era samaritano. Así sucede. A veces ni siquiera los hijos de Dios somos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho. Mejor gente que no tiene un conocimiento pleno de Él. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha... Ok. ¿Cuántos fueron limpiados? 10. ¿Cuántos fueron salvados? 1. Y aquí encuentro yo una revelación bien tremenda. Porque la instrucción que dio Jesús es: vayan y muéstrense a ¿quiénes? A los sacerdotes. Pero cuando uno de ellos, samaritano, con un corazón de gratitud, un corazón agradecido, cuando vio que su piel estaba siendo limpia, el ser agradecidos con Dios lo conectó con la revelación. Entonces se acordó la instrucción que dijo: vaya y muéstrense a los sacerdotes. Y dijo: hey, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo en el camino contrario, porque Jesús es el sumo sacerdote. ¿Me explico? Quiero que entiendas algo. Un corazón de gratitud, un corazón agradecido, aunque no lo crea, te conecta con la revelación de Dios. Y hay algo más interesante, porque si bien los 10 recibieron lo que ellos esperaban aquí en la tierra, ser limpios de su piel, este hombre, por tener un corazón agradecido, no solamente recibió la sanidad, sino recibió la salvación de parte de Jesús, porque lo reconoció como Dios. Dice que vino glorificando a Dios y se postró ante Jesús. No solamente lo reconoció como su sumo sacerdote, sino también como Dios mismo. ¿Me explico? Ser agradecidos, tener un corazón agradecido. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos con la gente que nos presta un servicio. La verdad me da mucha vergüenza cuando veo una escena de hijos de Dios que están en un restaurante y maltratan al mesero. ¿Por qué? Si nos está prestando un servicio. Es que estoy pagando por eso. Tratemos bien a la gente, seamos agradecidos.
con la gente que está sirviendo aquí en la congregación. Seamos agradecidos, tengamos ese corazón agradecido. Se han acercado con los maestros de Congrekids a darles gracias por prepararse y darles un buen alimento espiritual para con sus niños. La gente que amablemente nos coloca en los asientos. La gente que nos atiende en la cafetería, que nos atiende en la librería. Pero no solamente ser agradecidos aquí, sino también afuera. Ser agradecidos con toda la gente que de alguna manera nos presta servicios. El ser agradecidos siempre nos da una postura firme delante de Dios, en la cual no nos permite caer en arrogancia y en soberbia, sino tener un corazón como el de Jesús, un corazón humilde. Porque ¿cómo es posible que el mismo Jesús, Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir? ¿De acuerdo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 al 18 dice, también le rogamos, hermanos, vean la petición de Pablo, le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con ¿quiénes? Para con todos, seamos pacientes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre, ¿cómo? Gozosos. Siempre, ¿cómo debemos de estar? Gozosos. A fin de cuentas, la Escritura nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Orad sin cesar, dar gracias en todo, dice la Escritura. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el otro punto es servicio. El servicio, creo yo, es la máxima expresión de inteligencia. ¿Por qué? Porque usted no tiene que aprender ni a leer ni a escribir. No tiene que ir a una licenciatura, a un posgrado para servir. Solamente tiene que servir. Y el servir nos abre puertas. ¿Me explico? Y Jesús enseñó algo acerca del servicio muy interesante, muy contrario a como lo hace el mundo secular. Acompáñeme a Mateo capítulo 20. Versos 20. Mateo 20, 20. Dice la Escritura, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Vean esto. Los hijos de Zebedeo eran Juan, el evangelista, y su hermano Jacobo. Ya muchachos, no eran niños, ya eran unos muchachos. Y llega mamá gallina para solicitarle algo a Jesús. Dice la Escritura. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, Jesús, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Han visto esas mamás gallinas? Que les preguntas, ¿cómo está tu hijo? Híjole. Ay, quiero que sepas que mi hijo sacó puro 10 y que se siente mal si saca un 9.5 y que no sé qué y tiene habilidad para hacer esto y para hacer esto. Decáeme bien, ¿verdad? Espero que no sea su caso. De eso que dices, ¿para qué le pregunté? Bueno, esa era la mamá de estos muchachos. Mamá gallina. Esos que piensan que sus hijos son los mejores, los más guapos. Pregúntenle a las mamás. Pregúntenle a las mamás que tienen hijos varones. No hay mujer que le llegue a su hijo, ¿sí o no? Todos Federicos. ¿Sí? Ay, no, mijito, esa no. A todas le ven defectos, a todas, ¿verdad? ¿No sucede? Ese era el caso de la mamá de Juan y Jacobo. Entonces se acerca y le dice a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden.
¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, sí podemos. Qué vergüenza, ¿verdad? O sea, ya muchachos peludos, bueno, o lampiños, no sé. Pero ahí detrás de mamá, de las faldas de mamá, y mamá pidiéndole a Jesús. Pero vean la respuesta de Jesús en el versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién iba a realizar el sacrificio? Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dice en el primer capítulo de Juan. De su gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Me explico? Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, les dijo Jesús. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Por qué me piden posición? ¿Por qué me piden jerarquía? ¿Por qué me piden un estatus? ¿Por qué me piden un lugar? Si lo que les estoy ofreciendo es mucho más que eso. Les estoy ofreciendo mi gracia, les estoy ofreciendo mi favor y les estoy ofreciendo lo más hermoso que les puedo dar, mi Santo Espíritu. Porque Jesús no solamente bautizaba con agua, sino con Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. No sé si me explico, vean la mentalidad que tenían estas personas. Estaban buscando un estatus como en el que en ocasiones nosotros buscamos al querer servir. Queremos servir para tener una posición, una postura, ya sea en un trabajo, que no está mal que te esfuerces, pero en las congregaciones la situación cambia radicalmente. Pues no servimos para ser promovidos, sino servimos por servir, porque tenemos un corazón agradecido. Fue el domingo pasado donde yo les daba estadísticas aquí en Restaurando Tu Vida, que somos alrededor de 1,000 personas que nos congregamos. Son más de 250 personas que están sirviendo en algún ministerio y vamos por más. ¿Me explico? Porque consideramos que es una congregación proactiva. Y ahorita voy a llegar a ese punto, pero quiero seguir leyendo. Voy a leer otra vez el 23. A la verdad de mi vaso beberéis, dijo Jesús, y con el bautismo que yo les bautizo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Me imagino la carrilla que le echaron. Ay, ya ves, mandilón. Bueno. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, dijo Jesús. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Rey de Reyes, el sabio de sabios, el ser más inteligente. No les estaba diciendo que fueran a un instituto, que se prepararan, sino que nos estaba enseñando a servir, a servir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito estamos sirviendo aquí en Restaurando Tu Vida? ¿Con qué propósito están sirviendo en cada ministerio, en las diferentes congregaciones? Para lo que viene aquí. Voy a leer otra vez el 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la finalidad. ¿Para qué servimos? Servimos, estamos sirviendo en este ministerio para que muchos sean rescatados. Porque ese es el sueño de nuestro Padre. El enfoque está en la gente. Jesús mismo dijo, Él que era el dueño, él que es el dueño de todo. Yo no vine a ser servido, dijo Jesús. Yo vine a servir. Pero estaban enseñando algo interesante, porque les estaba enseñando cuál es el propósito erróneo que se tiene a veces de servir. En el versículo 26 dice, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera, el que pretenda, el que tenga la intención, el que tenga ese as bajo la manga de servir para ser mayor,
entonces ¿qué va a suceder? ¿Va a ser promovido? No, va a ser sirviente. Cuando tú tienes el corazón correcto para servir, cuando tienes la actitud correcta para servir, y no estés buscando promoción, la promoción te va a llegar de parte de Dios, aunque no la busques. Cuando uno sirve sin tener intención oculta detrás de ello, de figurar, de ser reconocido, de tener un estatus, de tener una posición, cuando lo haces con el corazón correcto, Dios te va promoviendo, porque a fin de cuentas a lo que Dios le interesa es el rescate de la gente. Entonces va a conocer que tu corazón es un corazón de servicio y te va a promover para que sigas siendo de bendición a muchos más. En eso consiste el servicio. ¿Me explico? ¿Por qué servimos? Porque estamos agradecidos con Jesús. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque estamos agradecidos, porque Él nos salvó. Pero ya llegó un momento en que uno ya deja de pensar en uno. Esta es una cosa tan esencial que he encontrado en el ministerio. Cuando uno aprende a despojarse de sí mismo, deja de enfocarte en ti. Uno no se predica a sí mismo, dice la Escritura. Siempre es Jesucristo el que es exaltado. A fin de cuentas, a Él es toda la gloria y toda la honra. ¿Me explico? Tengamos ese corazón de servicio. Tengamos ese corazón para servir. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Espero lo entiendas. Amén. Ponme por favor la fotografía. Esto me lo encontré ayer en internet, ayer o antier, y me llamó la atención lo que este predicador dice. Bueno, no sé si es predicador, no lo conozco, Héctor Delgado, pero me gustó lo que puso aquí. Dice, quien sale de la iglesia por causa de la gente, nunca entró en ella por causa de Jesús. Y es que sí sucede. A veces nos dejamos afectar por una situación, un roce que tuvimos con alguna persona, porque no nos reconocieron. Miren, cuando la gente se esfuerza en servir para ser promovido, termina frustrada. Porque Dios no lo promueve porque no tiene el corazón correcto. Y dicen, yo tanto que he servido. ¿Me explico? Y dice, ¿por qué el pastor no se ha dado cuenta? Yo tanto que me entrego, tanto. Y cuando se enfoca en uno, se frustra la gente. Tanto que he hecho, tanto que... Olvídelo. No caigan en esos errores. A fin de cuentas estamos para servir. ¿Me explico? No espere nada de la gente. A eso quiero llegar. Nunca espere nada de la gente. A fin de cuentas, ¿de quién dependemos? De Jesucristo. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y tiene razón, otra vez ponme la fotografía. Dice, quien sale de la congregación por causa de la gente, nunca entró por causa de Jesús. Usted viene aquí por causa de Jesús, Jesús lo hace permanecer. Pero si usted desvía sus ojos de Jesús, se va a dejar afectar por lo que pueda suceder con la gente. Puede ser que pueda tener un roce, pero no por eso deje de congregarse. Hágase el propósito claro y deje de tener excusas y pretextos en este año para dejar de congregarse. No hay pretextos, no hay excusas. Siempre que usted justifica el por qué no lo hace, nunca va a forjar carácter. Siempre que justificamos el por qué nos mantenemos en tal lugar, en tal nivel, la justificación no te permite crecer, no te permite forjar carácter. Es tiempo de forjar carácter, dejar de culpar a otros, de tener excusas, hacer un alto y decirle, Señor, muéstrame en qué la regué. Moldéame y vamos para adelante para ser de bendición a los demás. Pero céntrese en servir a alguien más. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. Amén. Quiero explicar algo en estos minutos que me quedan.
¿De qué manera vamos a trabajar? Es importante que ustedes lo sepan. En el 2016, de manera interna, les voy a decir cómo vamos a trabajar en los diferentes ministerios de matrimonios, de mujeres en la gracia, de varones, de jóvenes, de adultos en plenitud. Al finalizar el 2016, cada persona que asiste a Restaurando tu Vida va a tener muy clara cuál es su identidad en Cristo Jesús, en las bases de lo que es la fe, la gracia, la justicia de Dios, el nuevo pacto y reinar en vida. Repito, al finalizar el 2016, en cada uno de los ministerios vamos a tener muy clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, basados en lo que es la fe, porque por fe andamos, la gracia, la justicia de Dios, nuevo pacto y reino. Entonces, vamos a estar trabajando en cada uno de los ministerios en solidificar esas bases. Eso es de manera interna, aunque de manera externa seguimos alcanzando almas para Cristo. ¿Me explico? Ya vimos para qué servimos, para que muchos sean salvos, para que muchos sean ganados para Cristo. Hace algún tiempo yo le preguntaba al Señor, ¿de qué manera iba a trabajar yo con las diferentes personas, con las diferentes generaciones? Y vean cómo me lo mostró el Señor, y es importante que ustedes sepan cuál es la visión que el Señor le puso a su servidor, su pastor. Él me mostraba que la gente son como ladrillos. ¿Para qué sirve un ladrillo? Para edificar, para construir. Entonces me decía, toda la gente que entra en este ministerio son ladrillos, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, todos construimos, todos edificamos. Y me mostraba 4 generaciones. Y yo sé que cuando se habla de 4 generaciones piensan que estamos viviendo una generación y luego la que viene. Mas no es así como lo mostró el Señor. Él me mostró 4 generaciones al mismo tiempo en intervalos de 20 años. Desde que nace un bebé hasta que tiene 20 años. De los 21 años a los 40. De los 41 años a los 60 y de los 61 años en adelante. 4 generaciones al mismo tiempo, que a fin de cuentas todos servimos para construir. Y hay ladrillos que se están cosiendo. Y cuando un ladrillo se forma con los ingredientes más importantes, los ingredientes de calidad, ¿cómo va a estar este ladrillo? Firme, rígido para construir. Es por eso que es importante que nosotros sepamos, realmente tengamos muy arraigada cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Me explico? Que no es en base a méritos propios, sino a la obra consumada de Jesucristo. Siempre, siempre todo apunta a Jesús, siempre. Les quiero anunciar también que se cumple un año que se aperturó Restaurando tu Vida Tabasco. Y estamos tan orgullosos de toda la gente que está allá en Tabasco. Es una labor titánica la que han hecho en un lugar donde era necesario llevar palabra de fe y gracia y justicia de Dios. Entonces se ha estado permeando, ha estado creciendo la congregación, y quiero que sepan que somos la misma familia. Siempre tengan en oraciones a los pastores, a los líderes, a toda la gente que está colaborando en Restaurando tu Vida Tabasco. Amén. Restaurando tu Vida está dando cobertura aquí en Aguascalientes únicamente a una congregación que es Bazán, del pastor Isaías y su esposa Marina. No hay otra. Se los comento porque, lo digo, pues sí, ¿verdad? Una congregación se llama fulana tal y le pone abajo Restaurando tu Vida. Entonces la gente se empieza a confundir. Ven lo que está sucediendo aquí y lo peor es que les preguntan que si son de los mismos y dicen que sí. Y no es así. Los quiero aclarar, no es así. Somos hermanos en Cristo, pero no están trabajando ni bajo la cobertura, ni estamos trabajando de manera conjunta. ¿Me explico? ¿Sí? Con la única congregación con la que estamos trabajando aquí en Aguascalientes es en Bazán. Y también estamos dando cobertura a una congregación que está en el Estado de México, en la parte de Coacalco. Quien conozca allá, está
esta misión que se está aperturando. Todavía no llega el número de miembros que se pueda considerar congregación, pero sí se está dando cobertura de parte de aquí de Restaurando tu Vida. Entonces seguimos creciendo, y también quiero mencionar la Asociación Civil de Sembrador de Vida. No ha dejado de estar siendo instrumento de bendición a personas de adultos en plenitud que tienen necesidad, y mensualmente están recibiendo una despensa. No hemos frenado esa actividad. Gracias a todas las aportaciones que ustedes están haciendo, se está llevando una mayordomía de cómo utilizar los recursos y siendo instrumentos de bendición para aquellos que lo necesitan. ¿De acuerdo? Entonces son más de 20 despensas que continuamente, mes con mes, se están entregando. También les quiero anunciar que cada semana se está llevando palabra a las cárceles y a diferentes centros de rehabilitación aquí en Aguascalientes. Usted ve únicamente lo que sucede aquí adentro, pero son más actividades las que se llevan a cabo fuera de la congregación que las que se realizan aquí adentro. Es algo tan tremendo lo que está sucediendo en las cárceles y en los centros de rehabilitación por escuchar una palabra que edifica, una palabra que levanta, una palabra de poder, la misma palabra que es de mi Señor Jesucristo. Y eso lo están haciendo los diferentes colaboradores que nos están apoyando, llevando enseñanza, y quienes nos apoyan de alguna u otra manera. Y también tenemos lo que llamamos casas de restauración. ¿Qué es una casa de restauración? Es lo que usted probablemente en otro lugar conoce como célula. Aquellas personas que son anfitrionas abren las puertas de su casa para que se dé ahí palabra. Las casas de restauración tienen la finalidad de no solamente dar el alimento espiritual, sino también que la gente venga y conozca a su familia en Cristo aquí en Restaurando tu Vida y se congregue. Entonces está trabajando en diferentes casas de restauración, y hay una casa de restauración muy especial porque es exclusivamente de puros niños, solamente de niños. Son más de 40 niños que semana con semana están recibiendo palabra de Dios, y ellos están expectantes. Por decirles, si empieza a las 6 de la tarde, ya están desde las 5 de la tarde ahí esperando. Es algo tan precioso ver cómo los niños son tocados por el Espíritu de Dios, cómo levantan sus manos, cómo están cambiando su forma de pensar. Niños que eran niños problemas en sus casas, en sus escuelas, ahora están siendo transformados por el poder de la palabra. ¿Sí? Y vamos por más, vamos por más. Restaurando tu Vida es una congregación donde se atienden pues prácticamente todos los sectores. Tenemos servicio para matrimonios, para mujeres, tenemos servicio para varones, tenemos servicio para adultos en plenitud, y tenemos servicio para jóvenes, lo que se conoce como Reto Juvenil. Pocos saben que Reto Juvenil son las siglas que quiere decir Restauración Total Juvenil. Y a partir de este año vamos a separar el grupo de jóvenes por edades. Va a haber 2 grupos de jóvenes. Los jovencitos desde los 15 hasta los 23, 24 años, y no es el nombre oficial, pero así le pusieron uno que otro, y jóvenes en plenitud. No es oficial. Pero ellos van a tener su espacio aparte, seguramente no se van a reunir ni aquí en la congregación. Los jóvenes que ya parten a partir de los 24 años, va a ser en casas. Ya se tiene quién es la persona que va a estar dirigiendo este grupo, y también de qué manera se va a estar trabajando con ellos. No va a ser los sábados, va a ser otro día entre semana, de tal manera que se puedan acoplar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos jóvenes que se casaron muy chicos, habemos jóvenes entre 25 26 años, ya casados, y como que no nos hallábamos ni en uno ni en otro, entonces por eso se abre este grupo, ¿de acuerdo? A partir de este 2016. ¿Quiénes están conmigo de esa edad? Eso es fe, mi hermano. Bien, bien por la fe. También les quiero anunciar que Restaurando tu Vida este año va a ser sede del Congreso Juvenil en el mes de marzo. Vienen jóvenes de Guadalajara, que es nuestra
Casa Matriz, que es nuestra cobertura. Vienen jóvenes de Guadalajara, vienen jóvenes de Tampico, vienen jóvenes de la Ciudad de México, vienen jóvenes de Puerto Vallarta y vamos a hacer sede aquí en los días santos. Amén. Jóvenes van a estar predicando a jóvenes. Jóvenes van a estar predicando a jóvenes, entonces inviten a los jóvenes. No se pierdan las actividades. La manera como se va a estar trabajando, por ejemplo, en varones. Varones, cambiamos totalmente la dinámica como se va a estar trabajando. Tenemos ya muy claro qué es lo que se va a estar impartiendo y vamos a ser muy puntuales y muy respetuosos de los tiempos en cada uno de los servicios. ¿Me están escuchando? Por ejemplo, el servicio de Mujeres en la Gracia, ¿a qué hora empieza? A las 10 va a empezar. Cada servicio. Usted viene aquí y tiene un ejemplo de los servicios generales y en punto empezamos. Quien esté. ¿Me explico? Y también vamos a ser muy respetuosos con los tiempos al finalizar, sea casa de restauración, sea Mujeres en la Gracia, sea varones, sea matrimonios. ¿De acuerdo? Entonces, los varones nos vamos a estar reuniendo 2 veces por mes, va a ser en días viernes y los espero el viernes 15 de enero a las 7:30 de la noche. Con Biblia y cuaderno. No te vas a querer perder ninguna de las reuniones porque va a llevar una secuencia, pero vas a ver los resultados al finalizar el 2016 en cada uno de los ministerios. Amén. Así que también en cada uno de los ministerios lleven Biblia y lleve cuaderno. Es importante que esté anotando. Y también me es grato anunciarles que vamos a abrir nuestro tercer servicio en los domingos. Nos estamos preparando el domingo 14 de febrero, fíjense, Día del Amor. Tenemos nuestro tercer servicio, así que los servicios van a quedar de la siguiente manera: 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¿De acuerdo? 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Qué conlleva esto? Más gente. Esto conlleva más gente. Esto conlleva más gente que esté sirviendo. Cuando abrimos el segundo servicio, que fue hace un par de años, más o menos por las mismas fechas de marzo, abril, solamente si acaso se llenaban 2 hileras. 2 hileras. Ahora en el servicio de las 9 prácticamente toda esta parte de abajo está llena. No es en base a que se llene o no se llene, sino es en base a una instrucción del Espíritu de Dios que nos quiere llevar por más. Y cuando sabemos que si a Dios le interesa a la gente, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de la palabra. Hay que evangelizar. Evangelicemos. Que sepamos bien ese ladrillo, dónde va a estar colocado, en dónde encajo yo, no es donde yo quiera, es donde el arquitecto me va a colocar. ¿Me explico? Yo no he visto ningún ladrillo que le diga al arquitecto, a mí me pones allá arriba. Ponía de ejemplo, está tu papá, Sammy, no vino. El papá de Samuel Paredes, el hermano Paredes, él es un taxista. Y él sabe perfectamente que es un instrumento de Dios en el taxi para evangelizar a cuanta gente se suba. A mí me pide las tarjetas, no me pide, denme un boche, sino me pide porque está continuamente, les está dando la palabra. Y por eso mucha gente ha venido al conocimiento de la verdad. Él sabe perfectamente cuál es su función dentro del reino y donde está trabajando ese instrumento para expandir el reino. ¿De acuerdo? Entonces no es donde uno quiere, es donde Dios nos ponga. ¿Sí? Y les recuerdo que estamos trabajando con una visión muy clara, definida en 5 pasos. En Restaurando tu Vida, cada persona que entre por las puertas de este ministerio va a ser salva, restaurada, discipulada y empoderada para servir. Para servir, ¿se dan cuenta? Está conectado. Servir. Cada persona que llegue a este ministerio va a ser salva,
restaurada, discipulada y empoderada para servir a fin de cuentas de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y vaya conmigo a Salmo capítulo 60, versículo 12. La Escritura nos enseña, en Dios, no dicen uno, en Dios haremos proezas. Y Él, no uno, y Él hollará a nuestros enemigos, Él pisará a nuestros enemigos. Este 2016, mis hermanos, vamos con todo. Vamos con todo porque en Dios hacemos proezas, amén. Siéntete orgulloso de pertenecer a esta casa. Siéntete orgulloso de pertenecer a Restaurando tu Vida. Tú y yo somos Restaurando tu Vida. Tú y yo fuimos llamados al mismo ministerio. Con un propósito estamos aquí, pero ahora sabemos que somos instrumento de bendición para muchos más. Y como dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del que todo lo puede. La sombra de Pedro no era su sombra la que sanaba, era la sombra de aquel que lo estaba resguardando a donde quiera que iba Pedro. Así que donde quiera que nosotros vayamos, ahí tenemos una cobertura que es nuestro Señor Todopoderoso y su sombra siempre nos está protegiendo. Porque en Dios hacemos proezas, amén. Gracias por seguirnos. Yo te quiero invitar, si nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, yo te invito a hacer esta oración. Dile, Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora te pertenece el Señor. Si has hecho esta oración con fe, te felicito. Ahora puedes decirle con toda confianza, Padre, Padre Celestial, ahora eres hijo de Dios. Gracias.